Muy buenas noches. Hoy jueves 18 de mayo tenemos una invitada que ustedes han pedido, diputada Mayra Sáez. Diputada, muy buenas noches. Buenas noches, David. Agradecerles por tenerme aquí en su programa. Esta noche vamos a tener temas de suma importancia, de suma relevancia. Vamos a hablar sobre la crisis judicial, vamos a hablar cómo es ser uno de los diputados más jóvenes de la Asamblea Legislativa, que nos cuente cómo logró ser diputada titular y bueno, ¿cuál es el rol de los jóvenes en la actual política del siglo XXI en Bolivia? Diputada, cuéntenos un poquito más sobre su perfil profesional, su formación y cómo logró ser diputada. Bueno, David, inicialmente yo tengo 28 años. Para la mayoría de los que no me conoce, me llamo Mayra Sáez y soy ingeniera civil de profesión. He estudiado en la Universidad Privada Boliviana en Cochabamba. He ejercido mi carrera aproximadamente un año, pero durante ese año que he estado ejerciendo la carrera siempre he sido activista inicialmente de causas medioambientales. Formé un grupo de jóvenes que se llamaba Planeta Verde Bolivia, con los cuales hacíamos, en ese tiempo se conocía como el Basura Challenge, y luego reforestaciones y capacitaciones en el área medio ambiente. Y posterior con el tema del Código Penal, fue que varios jóvenes, o sea, nos vimos motivados a salir a las calles y a protestar con ese tema y creamos un grupo de jóvenes que se llamaba Revolución Juvenil ese tiempo. Igual hemos realizado varias marchas, protestas, capacitaciones entre jóvenes, nos hemos unido mucho porque ese tiempo era una coyuntura bastante crítica, como hemos vivido igual el 2019. Y en sí he visto, bueno, ahí ha nacido un poco mi amor hacia la política. Igual en la universidad he pertenecido a la sociedad de estudiantes, igual he estado involucrada en ese tema, he sido presidenta de mi carrera, así que la política creo que ha estado bastante en mi vida desde la universidad. Posterior, el tema de cómo he iniciado como diputada, inició como diputada suplente. Me pidieron presentar mi currículum para poder analizarlo y ver, estaban pidiendo currículums de varios jóvenes y el tema más importante que pedían es que sean profesionales, y hay pocos jóvenes que a mi edad eran en ese entonces profesionales. Me han pedido mi currículum y ha sido así que unas 2 semanas antes me han pedido que presente los papeles. He iniciado como diputada suplente de la circunscripción 20 de Cochabamba. Y posterior, casi un año después de gestión, tristemente mi titular, César Virueti, falleció a causa de complicaciones por el COVID y ha asumido la titularidad, lo cual ha sido bastante crítico. O sea, como jóvenes es un tema bastante complicado el poder adaptarnos a lo que es este mundo. Hay pocos jóvenes en la asamblea, cada año mucho más, y estamos alegres de eso. Y es así como he iniciado en sí mi gestión. Así es, diputada, podemos ver cómo se inicia, ¿no? Una vida política, no es directamente lanzarse, podemos ver que se inicia con el activismo, con el medio ambiente, eh, como usted mencionó, con diferentes actividades. Podemos ver que el liderazgo diputada se forma desde la universidad, desde la escuela, demostrando rasgos de líder. Diputada, ¿cómo es ser una de las diputadas más jóvenes, mujer, en la Asamblea Legislativa Plurinacional, ahora que de suplente ascendió a titular, ¿no? Porque como hablábamos con anterioridad, una cosa es la teoría, lo que se lee, y otra cosa es la práctica. Exactamente. Yo creo que sí ha sido bastante crítico inicialmente como suplentes y al tener a bastantes jóvenes en mi partido, porque la mayor parte de los jóvenes están en la oposición, tanto en Creemos como en Comunidad Ciudadana. Entonces sí se ha podido crear un ambiente de compañerismo, porque como dices, muchos de ellos sí son abogados, yo soy ingeniera civil, como les comentaba, entonces sí he tenido que ponerme al día con los reglamentos, leer la Constitución, intentar empaparte de todo el tema de lo escrito, ¿no? Para la política, pero como te mencionaba, es muy diferente la práctica. Entonces, sí, yo creo que es necesario tener como, sí, la asamblea que vaya formando a jóvenes, y es lo que estábamos hablando para más adelante del tema de una asamblea juvenil, para ir preparando a los jóvenes que quieran participar en política, porque en muchos casos se necesita. En gestiones pasadas se tenía asesores, cada diputado titular tenía un asesor, y eso por el tema de recortes se ha cortado esta gestión. Entonces muchos de los diputados jóvenes hemos tenido que valernos por nosotros mismos, estudiando, haciendo diplomados y demás de gestión parlamentaria, aprendiendo todo lo que se pueda de gestión parlamentaria. Entonces yo creo que sí hay muchos jóvenes bastante capaces, pero se necesita un poco de apoyo en cuanto al Estado para formar este tipo de líderes, de jóvenes, y que sean profesionales y capaces. Así es, diputada, hemos podido observar
¿Cuál es la perspectiva de una de las diputadas más jóvenes, mujer? ¿Cómo explica que es necesario algunas veces empaparse del reglamento, de la constitución política del Estado, que es la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano? Pero, diputada, en el anterior programa teníamos al diputado Carlos Alarcón, el cual nos hablaba sobre la crisis judicial y mencionaba que es más que una crisis, es algo mucho peor. Diputada, desde su perspectiva de joven y con las bases jóvenes que usted tiene, ¿cómo ve esta crisis judicial? ¿Qué prospecta y qué soluciones se pueden dar como jóvenes ante esta crisis judicial que estamos viviendo? Bueno, yo creo que yo como joven todavía me acuerdo de las pasadas elecciones judiciales que ha habido cuando la mayor parte de la población ha votado en blanco y nulo porque no estábamos de acuerdo. Y tristemente estamos yendo al mismo camino en estas elecciones judiciales. Hemos visto que no existe la independencia de poderes, el órgano judicial en sí responde al masismo, tristemente, y lo que se necesita, lo que la mayoría de los bolivianos está preocupado es que necesitamos esa independencia porque no hay justicia en ningún aspecto en Bolivia. Lo que nosotros queríamos como oposición, hemos presentado diferentes propuestas en todo este tiempo para que sí se pueda elegir a las autoridades, magistrados idóneos, que sean independientes, pero es claro que el masismo no quiere hacer eso. Hemos visto ya en la Asamblea, se ha presentado inicialmente un reglamento para la elección, para las elecciones judiciales, en el cual no estábamos de acuerdo, en el cual hemos presentado nuestras observaciones, igual se ha aprobado obviamente con el rodillo parlamentario, y hace unas pocas semanas se ha vuelto a presentar una modificación al reglamento que incluso es peor que el inicial, y eso hemos hablado en muchos medios de comunicación para alertar a la población de que incluso ahora familiares allegados a personas que sean del masismo, sean allegados al masismo, pueden incluso presentarse. Entonces, es como que han modificado el reglamento para que le caiga como anillo al dedo a las personas que sean allegadas al partido de gobierno y que puedan postularse. Entonces, va a ser incluso más crítico de lo que estamos viviendo ahora, porque ahora van a dividirse entre arcismo, entrevismo. Entonces, eso es bastante preocupante para todos los jóvenes. Como mencionamos, hemos presentado distintas propuestas. Y lo que vamos a tener que hacer, los juristas independientes han intentado, pese a los trabas que les ha puesto el órgano judicial, recolectar más de 800,000 firmas, que me parece bastante importante. Yo creo que incluso existen muchas más personas que las 800,000 que han firmado, que están disconformes con el Poder Judicial acá en Bolivia. Y como jóvenes hay que involucrarnos, yo creo que necesitan presentarse y nosotros como ciudadanía y los diputados y asambleístas tenemos que nosotros alertarles y decirles, analizar los perfiles de las personas que se vayan a presentar, que sean las personas idóneas y que sean independientes. Necesitamos que sean imparciales dentro de la asamblea para poder elegir a estas personas, pero hasta ahora el proceso está paralizado. No se sabe ni siquiera si va a ser en noviembre o diciembre, que es lo que el TC hasta ahora está diciendo. Entonces es bastante preocupante esta situación. Así es, diputada. Bueno, muchos mencionaban, realmente en las elecciones pasadas, los que tuvieron la oportunidad de votar, nadie conocía a sus candidatos, ¿no? O sea, veían la papeleta y mencionaban por cualquiera, y lastimosamente la mayoría de los candidatos eran ya preseleccionados por el MAS, porque en ese entonces tenían los 2/3 en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Pero, diputada, muchos jóvenes se consultan y en las redes sociales preguntan, ¿en qué queda el tema de la reforma judicial? ¿Van a haber elecciones? ¿No van a haber? ¿Se sigue tratando el reglamento en la Cámara de Diputados? ¿Se sigue preseleccionando? ¿En qué proceso está? ¿Y qué debo hacer como joven, no? Porque eso es lo que escriben los jóvenes en las redes sociales, no están tan al pendiente de ese tema del cual, por algo es esta entrevista, ¿no? Para informarlos. Como les mencionaba, inicialmente se presentó un reglamento que estaba malo y ahora se presentó otro reglamento que está incluso peor, que cae como anillo al dedo a muchas personas que son allegadas al MAS y van a poder postularse. Eso necesita saber la ciudadanía. Lo que tenemos que hacer, ya se ha aprobado ese reglamento y dentro de las comisiones van a empezar a llegar los perfiles de las personas que quieran postularse. Ese proceso, que yo sepa ahora, está paralizado, el tema del continuar postulándose, el continuar recibiendo postulaciones. Yo creo que como nosotros como diputados tenemos que informar de los perfiles que van a presentarse, porque en muchos casos para el defensor del pueblo, a personas idóneas que más bien eran independientes, se encontraba la manera de rechazar esos perfiles, porque obviamente eso no es lo que ellos quieren. Entonces yo creo que la ciudadanía lo que tiene que hacer nosotros, uno, informarles, y los jóvenes y los ciudadanos estar al pendiente,
porque nuestra única manera ahora de tener resultados tristemente es la protesta. Es la única manera en la que hemos logrado que algunos proyectos de ley que querían presentarse se bajen. Entonces yo creo que ese va a ser el mecanismo, que nosotros podamos alertar y que la ciudadanía esté presente. Así es, diputada. Bueno, hay que aclarar un punto porque muchos jóvenes en otras entrevistas lo tergiversaban la protesta, pero llamamos a la protesta pacífica, ¿correcto? A la protesta, eh, como lo hacemos cada vez cuando salimos a luchar por nuestras garantías constitucionales, cuando salimos a luchar por nuestros derechos. Diputada, hemos podido ver en TikTok sobre un postulante, creo que le rechazaron, ¿no? Su carpeta judicial y lo botó al piso, ¿no? Y dijo, ¿para qué he estudiado? Etcétera. Ese proceso se paralizó, ¿correcto? Exacto. Se está iniciando un nuevo proceso. No es que se va a iniciar un nuevo proceso, es que han paralizado las postulaciones por el tema de que han presentado una arbitrariedad o algo así, un diputado de Creemos, y es por eso que se ha paralizado el proceso de las postulaciones, pero van a volver a reaperturar y van a modificar la fecha en la que sería el tema del cierre de las postulaciones y cuándo sería la elección de las judiciales. Así es, diputada, pero ahora la gran pregunta es, se va a continuar con el proceso, pero nosotros como ciudadanos, ¿cómo podemos colaborar, ayudar, realizar esa fiscalización a estos nuevos prospectos de magistrados, ¿no? Porque no son simples jueces, van a ser magistrados de los tribunales más altos, del constitucional, del agroambiental, etcétera. Diputada, ¿cómo como jóvenes, si quisieran colaborar, podrían decirse a qué diputada queremos apoyarla, fiscalizar, a realizar esto? ¿Cómo podríamos realizarlo? Bueno, inicialmente yo creo que lo que a mí me ha preocupado en este proceso de postulación es que hablando con mis conocidos y demás, hay muchas personas que son capaces para postularse para estos cargos, pero por el tema de que saben que pueden ser rechazados sus perfiles, como del señor que mencionabas, personas que son capaces, hay muchos de ellos que no quieren ni siquiera presentar su currículum y saber que no van a ser electos, que van a ser mellados y demás, iban a elegir a personas que sean allegadas al movimiento al socialismo. Yo creo que como ciudadanía nosotros sabemos qué personas son capaces, docentes universitarios, personas que nosotros sabemos constitucionalistas, que tal vez han podido ayudar con este proceso de la recolección de firmas. Yo creo que más bien instar a todas esas personas a que puedan postularse, porque más bien lo que necesitamos son personas capaces en esos cargos, personas independientes y que no den los resultados que ahora los jueces y magistrados nos están dando. Entonces, inicialmente eso, y para el proceso de selección, como el tema del defensor del pueblo, se van a publicar quiénes son las personas que se están postulando, tanto en los medios, redes sociales y demás, y yo creo que de esa manera se ha pedido incluso en el tema del defensor del pueblo, se ha postulado la lista se ha publicado la lista de los postulantes para que puedan decirnos, no, yo conozco a esa persona que es allegada al gobierno, no, yo conozco a esta persona que ha sido hace unos años ejercido este cargo público y demás. Entonces yo creo que esa es la manera en la que la ciudadanía y los jóvenes especialmente que están más metidos en el tema de redes sociales podrían ayudar. Así es, diputada. Hemos podido escuchar que tenemos los medios para apoyar. Bueno, actualmente ya no hay excusa para informarse. En TikTok hay noticias de 15, de 10 segundos en los cuales te informan todo lo que pasó en el día y la semana. Diputada, hemos podido ver que en la elección del defensor del pueblo, bueno, varios hemos asistido como asistentes y fue, pero una sesión que duró hasta las 11, hubo cuarto intermedio y también hubo cosas raras, como siempre, ¿no, diputada? Pero ahora en la actualidad, diputada, hablando más como jóvenes, muchos jóvenes se consultan qué nos depara. Hay una crisis económica en la puerta, ya estamos entrando. Poco a poco, un amigo en la mañana me mencionaba, sería que menciones que poco a poco están subiendo los productos. No están subiendo de 2 a 3 bolivianos, pero están subiendo de 10, 20 centavos poco a poco. Por ejemplo, un amigo me mencionaba el huevo, creo que subió a 1.40, si no estoy mal, o no tengo bien la cifra. Entonces, diputada, ¿qué se hace ante esto? ¿Qué propuestas, qué determinaciones podemos tomar? Porque una crisis económica más una crisis social y judicial, lo peor, ¿no?
Yo creo que sí hemos podido ver que estos últimos meses está bastante crítica la situación económica del país con el tema de la falta de dólares, ver varias similitudes con el tema de Argentina, que nos preocupa a muchos bolivianos de estar repitiendo algunos de los pasos que ellos han repetido y vemos la crisis en la que están. Entonces es bastante preocupante. La inflación ya ha iniciado, como dices, los sueldos ya para las personas que reciben un salario mínimo es bastante crítico el poder acceder a los alimentos. Y yo creo que realmente es un mal manejo que el gobierno ha tenido y hemos tenido al ministro de Economía hace poco al presentarnos la ley del oro presente en la sesión. Y lo triste es que el ministro ni siquiera puede darnos la información pertinente sobre qué cantidad de reservas tenemos, sobre la situación económica del país, que es lo que estamos solicitando últimamente. Y lo que necesitamos en sí es medidas que no se han tomado, ¿no? El tema de la escasez del diésel que ahora hay, que ahora recién se está controlando el tema de las fronteras, que debería haberse hecho hace mucho tiempo, que el gobierno ha recibido las denuncias, sabe que venden ilegalmente el diésel y ahora quienes están cortando el tema de la dotación de este elemento es a Santa Cruz, que es el principal productor de alimentos y están ya denunciando varias de las industrias que necesitan ese elemento para poder incluso proveer de alimentos a todo Bolivia. Entonces ese tema está bastante crítico, pero no se controla el chapare donde el diésel se usa para el tema del narcotráfico y no hay un control absoluto. O sea, yo tengo personas que trabajan ahí que me dicen que incluso venden en gasolineras abiertamente, ilegalmente el diésel. Entonces ya debería haberse hecho ese control que se está iniciando ahora hace muchos años y culpan siempre al gobierno de Yanine Áñez que ha estado un año en el poder, pero ellos van controlando, están en el poder más de 15 años y la crisis económica que estamos viviendo es por el despilfarro, por la corrupción. Entonces sí nos preocupa que sigan manejando los recursos de los bolivianos ahora con este tema preocupante de la gestora, que las personas están preocupadas de cómo van a manejar sus ahorros, que ni siquiera van a poder decidir quién va a manejar sus ahorros, no van a tener la información y ni siquiera nos dejan fiscalizar a nosotros los diputados, no nos dejan realizar nuestra labor. Entonces, yo creo que hay que presionar en todos estos temas como jóvenes, estar informados sobre estos temas, porque en muchos casos no están. Yo creo que TikTok ahora, como te mencionaba, es una herramienta muy buena para poder informarse. Yo creo que lo inicial es estar informado y nosotros como diputados vamos a estar alertando de los temas preocupantes que necesiten la atención de toda la ciudadanía. Así es, diputada, es un tema fundamental. También me hacía recuerdo una nota que hemos leído en la mañana en la cual mencionaban el exministro con una de sus allegadas mencionaba hoy en la mañana sobre el sobreprecio de compra, ¿no?, que tiene YPFB en combustibles, y varios expertos mencionaban, pero no solo YPFB compra combustibles para Bolivia, sino hay otras dos empresas, las cuales son privadas. Y muchos decían, pero ¿por qué ellos logran una mejor tarifa, ¿no? Pues privado, ¿no? O sea, siempre como empresario buscas la mejor inversión, el mejor rendimiento, y podemos ver que en la actualidad abarcar mucho el monopolio pues genera un gasto público extenso. Y muchos jóvenes me mencionaban, ¿será posible privatizar gran parte del órgano público, de las empresas públicas? Yo creo que vemos cómo están manejando las empresas públicas. Yo no creo que sea lo óptimo el hacer eso por el mal manejo, por la falta de transparencia que hay, incluso para, como te decía, los diputados pedimos informes y no tenemos la respuesta de esas peticiones de informes por más de 6 meses. Tenemos peticiones de informe orales al ministro, que hace poco el ministro de Salud ha estado presente, después de un año para respondernos sobre temas de COVID. Entonces no nos están dejando realizar nuestra gestión. Vemos que en sí el poder de gobierno no está manejando bien las empresas públicas, que la mayoría son deficitarias, así que yo creo que ese no sería el camino. Habría que buscar una solución, ¿no? Y en esto entran los jóvenes, ¿no?, que le realicen las preguntas a la diputada, porque la vamos a tener en otro espacio en el cual va a responder sus preguntas. Incluso vamos a tocar sobre el tema del Parlamento Juvenil. Lo vamos a plantear, lo vamos a plantear, escribir, consultar con ustedes jóvenes para ver qué soluciones se brindan. Diputada, hay un tema también muy preocupante que muchos jóvenes hacen saber. Ahora, ¿dónde vamos? ¿A dónde apuntamos? Muchos mencionan el 2025 está cerca. El destino del país está cerca. La democracia se juega el 2025. O se pierde completamente el 2025 o se gana y se recupera. El 2025, diputada, camino hacia el 2025 mencionaré. ¿Qué debemos hacer como jóvenes? Muchos jóvenes están yendo del país. La mayoría busca becas.
para irse a estudiar a otros países. Excelentes profesionales, intelectuales, que pueden ser los futuros genios de nuestro país, se van. ¿Cómo retenemos a los jóvenes, diputado? Bueno, sí es bastante preocupante porque el partido de gobierno, sea oposición, esperemos que sí, o sea oficialismo, que vaya a asumir el poder el 2025, va a asumir un país que va a estar bastante crítica la situación económica, la situación de salud, porque nos han dejado tristemente con el COVID arruinados. Entonces, como jóvenes, bueno, el Estado debería más bien intentar retener todo este potencial que tenemos, porque estoy justamente trabajando en un proyecto para deportistas. Tenemos deportistas tan capaces que se van a otras partes, tenemos profesionales tan capaces que por falta de oportunidades laborales también se van a otros lados. Yo creo que el gobierno, en vez de continuar invirtiendo en su campaña electoral, que tristemente ya han iniciado, en el tema de corrupción, de la falta de transparencia, tendrían que intentar apostarle más bien a las juventudes. Y no solo a las juventudes, sino al empresariado igual, o sea, intentamos más bien en vez de fomentar a nuestros empresarios el caerles con todo lo que se pueda del tema de impuestos o cualquier normativa y demás, siempre cae sobre los empresarios privados. Entonces yo creo que más bien habría que eliminar ese odio que parece que el gobierno tiene a los empresarios privados, tratar de fomentar eso porque así muchos jóvenes incluso van a intentar apostarle al país y crear empresas acá que sean exitosas, como ya hemos visto en muchas partes acá en Bolivia, y más bien igual invertir en el tema de las universidades públicas, que falta todavía mucho, se necesita y se puede crear jóvenes muy capaces para de esa manera retener a las personas, bueno, a las personas jóvenes capaces y no se vayan al exterior a tratar de buscar mejores oportunidades. Entonces, de esa manera igual incluso vamos a captar a jóvenes que quieran participar en política, porque no hay muchos jóvenes que quieren participar en política y necesitamos eso, necesitamos personas que no estén vinculadas a ningún tipo de corrupción o de partidos políticos que ya hemos visto, gente nueva que quiera trabajar por el país, eso es lo que se necesita. Yo creo que por eso es bueno ese cambio de políticos que antiguos, que ya conocemos, a políticos jóvenes. Entonces eso es lo que necesitamos, yo creo que para este 2025 que viene, continuar apostándole a consumir productos bolivianos, que eso igual nos afecta mucho el tema del contrabando, y entonces retener este potencial que tenemos en Bolivia para tratar de que no existe esta crisis que tristemente viene inminentemente para este 2025. Así es, diputada, y sobre todo, ¿no? Generar la unión entre bolivianos. Hemos podido ver que realizaron, creo, un censo en Santa Cruz, los cuales superaron los 4 millones de habitantes. Santa Cruz, 4 millones de habitantes. Entonces, bueno, yo soy paseño, amo La Paz. Santa Cruz es igual una hermosa ciudad, pero La Paz es maravillosa. Sus edificios, el frío helado, hace sol, llueve, nieva, bloquean, petardos, ¿no? Entonces es hermosa La Paz, ¿no? En ningún otro país se tiene la paz. Diputada, muchos jóvenes mencionan que Santa Cruz es una excelente ciudad, lo cual es que allí sí existen oportunidades y más para el sector privado. Tengo entendido usted es diputada de Cochabamba, ¿correcto? Sí. ¿Qué políticas se están incentivando para incentivar al sector privado a invertir en Cochabamba? Bueno, no existen en sí, o sea, se ha intentado tener reuniones con la Federación de Empresarios porque, como te digo, más que apoyar en sí el Estado, intenta caerles con todo el peso de los impuestos y demás que hemos visto. Como dices, yo creo que cada ciudad tiene su encanto y Santa Cruz es el motor ahorita actualmente de Bolivia. Yo creo que el gobierno, en vez de tratar de coartar con este tema, por ejemplo, de lo del diésel que corta al departamento que más produce, yo creo que más bien habría que intentar apoyar, ¿no? Si es el motor ahorita de Bolivia, yo creo que lo que se necesita es sí invertir en Santa Cruz y sí invertir también en los otros departamentos que tienen muchas capacidades. El tema de la tecnología está muy avanzado en Cochabamba. Yo creo que el Estado tendría que más bien priorizar eso. Hay muchos profesionales jóvenes que trabajan en Halasoft, es una de las empresas más destacadas de Cochabamba. Entonces, en el tema tecnológico, yo creo que habría mucha capacidad más que podría explotarse si se invirtiera más en Cochabamba, tanto a nivel de gobernación, de municipio y a nivel igual estatal. Yo creo que podría ser como que la ciudad tecnológica, que es lo que se ha intentado hacer en un tiempo, que es en lo que hemos estado trabajando, y yo creo que tiene que haber una coordinación, no tanto de diputados, de la alcaldía y del gobernador para tratar de cada departamento
departamento priorizar temas, como mencionaba, de la tecnología en Cochabamba, ver qué se puede hacer en La Paz, ver qué se puede hacer en Santa Cruz y tratar de fomentar eso el gobierno. Eso es lo que necesitamos. Así es, diputada. Y bueno, este espacio queda abierto y sé que muchos jóvenes tal vez van a escribir en los comentarios o al correo haciendo llegar propuestas incluso de trabajo porque nos siguen de La Paz, Santa Cruz, Cochabamba. Y les vamos a hacer llegar, diputada, para que podamos trabajar conjuntamente. Y bueno, como usted mencionaba, para cerrar el punto, las nuevas políticas del gobierno incentivan a que exista mucha más informalidad que formalidad, ¿no? Y al formal, impuestos, fiscalización, entonces mucho más complejo ser empresario y ser formal. Diputada, para finalizar, ¿qué mensaje, qué palabras puede brindar a los jóvenes que la están viendo? Bueno, como mencionabas, yo estoy aquí abierta a recibir cualquier tipo de propuesta. Es de esta manera que estoy trabajando con algunos jóvenes deportistas, así que lo que yo quiero en mi gestión, uno sí es apoyar a la juventud, porque yo soy joven y ese es mi electorado en sí, es lo que quiero yo apoyar. Y el tema de medio ambiente, igual que me interesa mucho, cualquier otro tipo de propuesta, estoy totalmente abierta. Si existen preguntas, existen propuestas, voy a estar aquí presente en tu programa. Y yo creo que más que todo incentivar a los jóvenes. El 2019 hemos visto a muchos jóvenes que han estado en las calles luchando por la democracia del país. Yo incentivaría a los jóvenes que sigamos preparándonos, capacitándonos, sigamos estudiando para tener jóvenes profesionales que puedan estar inmiscuidos en la política y que quieran sacar adelante el país. Así es, diputada, hemos escuchado una excelente frase, está dispuesta a aceptar todas las propuestas, a seguir luchando por ustedes jóvenes. Hoy día fue una excelente entrevista, diputada, le agradecemos. Estamos seguros que vamos a tener en un próximo programa, hoy día jueves, en la noche, hemos hablado sobre el tema de la reforma judicial, sobre la crisis judicial, cómo podemos enfrentar eso, el tema de las empresas privadas, públicas y el liderazgo de los jóvenes. Echemos el miedo a la espalda y salvemos a la patria. Les mando un saludo y un fuerte abrazo. Este programa es producido por Univalle Online Radio.